Glorias a Dios. Les saludo con la paz del Señor, iglesia. ¿Cómo están ustedes, amados? ¿Bien? Tome su asiento, por favor. Qué lindo que es estar en la casa del Señor. Como todo martes estamos disfrutando un tiempo muy especial. Es maravilloso ver la iglesia entusiasmada, la iglesia sirviendo, la iglesia haciendo lo de Dios. Antes que me olvide, quiero entregar los saludos de nuestros hermanos de Salta y de todos los pastores de los anexos y subanexos que estuvieron presentes en aquella celebración. Así que recibo el saludo de toda la iglesia. Están orando por ustedes y nosotros también estamos orando por ellos, ¿verdad? Somos una familia bendecida por nuestro buen Dios. Bien, amados, hoy traigo un tema un poco diferente a todo lo que hemos hablado durante estos meses, par de meses, no sé cuánto, pero hemos hablado mucho acerca de la eternidad y hoy vamos a cambiar un poco el tema, pero también considero que es importante. Me había comprometido en Ebón, cuando hubo apartamiento de obreros, a traer una instrucción sobre esto. También me había comprometido en la reunión de ministerio y hoy estoy entregando, no le debo nada a nadie, entregando esta enseñanza que me comprometí. Esta enseñanza tiene que ver considero con el orden de la iglesia y el buen funcionamiento de la misma. Y el tema de hoy es la importancia del diaconado. Hay muchos diáconos y colaboradores acá. Espero que los diáconos y colaboradores que no están acá hoy puedan estar escuchando en sus hogares, de una u otra manera, puedan escucharlo, porque esta enseñanza es muy importante y es necesario que todos sepamos lo que tenemos que hacer. Cada uno debe saber, y eso es el orden, el buen funcionamiento. Yo tengo que saber lo que tengo que hacer, lo mismo, los diáconos también tienen que saber cuál es el rol, cuál es la función, para qué fueron consagrados. Entonces, y ahí la iglesia tiene muchos diáconos y diaconisas y todos ellos tienen que saber exactamente cuál es la función. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero entregarte este tiempo en tus manos. En el temor de tu nombre he preparado esta palabra, lo he hecho con todo mi corazón, buscando tu presencia, indagando en tu palabra. Y yo quiero, Dios amado, que tú nos hable, nos instruya. Tú eres nuestro pastor por excelencia, tú eres nuestro maestro. Y yo quiero entregar este tiempo en tus manos. Si tú quieres revelarnos algo ahora mismo, si tú quieres mostrarnos algo, heme aquí, Señor, estamos listos para escuchar tu voz y todo lo que tú tienes para decirnos en este día. Amén y amén. Hechos de los Apóstoles, abra su Biblia, por favor, capítulo 6, versículo 1 al 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 1 al 7, la importancia del diaconado en la iglesia, y vamos a aprender el rol fundamental, importante que cumplen los diáconos dentro de la iglesia. Vamos. Hechos 6, 1 al 7. En aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Léele por favor el versículo 7 otra vez, presta atención.
Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. A ver, amados, tal vez usted nunca escuchó esto, pero lo va a escuchar hoy. La iglesia primitiva creció, dice, como resultado de esta decisión. Mucho se habla de los apóstoles, que la iglesia creció impresionantemente fruto del trabajo de los apóstoles. Pero esto es cierto, pero no del todo. La iglesia creció de una manera sobrenatural, gloriosa, a través del Espíritu Santo, pero por el trabajo de los apóstoles y de los diáconos y de toda la iglesia en general. Voy a decirlo de nuevo. La iglesia creció a través del Espíritu Santo, pero por el trabajo no solamente de los apóstoles, sino también el trabajo importante que realizaron los diáconos en aquella poderosa iglesia, juntamente con toda la iglesia del Señor. Amén. Entonces es importante el trabajo que realizan los pastores, pero también para el crecimiento y sostenimiento de la misma es muy importante el trabajo que realizan los diáconos, las diaconisas. Es importante el trabajo que realizan. En aquel tiempo fue importante y también lo es ahora. A ver, la palabra diáconos significa simplemente, sencillamente, servidor, ¿sí? El diácono, la palabra diácono significa servidor. A ver, todos debemos servir. De hecho, usted ni nadie necesita un nombramiento para servir al Señor, ¿verdad? Porque todos estamos para servir a Dios. De hecho, Jesucristo fue un diácono por excelencia. Jesús fue un diácono por excelencia, porque Él no vino para ser servido, sino Él vino para diaconar. Otra vez le voy a decir, Él no vino para ser servido, sino vino para diaconar, vino para servir. Diácono significa servidor. A ver, aquí según nosotros vemos en Hechos 6, y en grande los diáconos tenían una misión muy clara. ¿Sabes cuál era la misión de los diáconos? En general, la misión de los diáconos eran aliviar las cargas de los apóstoles. La misión en grande de los diáconos era aliviar la carga de los pastores, de los apóstoles en aquel caso. Que ellos se encarguen de ciertos servicios dentro de la iglesia para que los apóstoles se encarguen de su misión, que es la de orar y la de predicar la palabra del Señor. Y ahora es la misma, aliviar las cargas de los pastores en los distintos servicios para que los pastores se dediquen a la oración y a la predicación de la palabra de Dios. Imagínense si los pastores tienen que hacer todo. Los pastores tienen que encargarse de la limpieza del templo, como estuvieron haciendo los diáconos, colaboradores, tienen que encargarse de la construcción, tienen que encargarse del mantenimiento, tienen que encargarse del sonido, tienen que encargarse de la portería, tienen que encargarse de la proyección, de multimedia, de redes, de la radio, etcétera, etcétera, etcétera. Los pastores tendrían poca vida y no habría palabra de Dios en la iglesia, no habría presencia de Dios en la iglesia, porque los pastores estarían abocados en tantas cosas, abarcarían poco y harían mucho, y harían poco. Entonces, esa es la misión de los diáconos en la iglesia. Por supuesto, a ver, todo supervisado por los pastores, que es, a diferencia de otro ministerio, el ministerio pastoral es un ministerio de gobierno. Entonces, todas las áreas, por supuesto, supervisado, coordinado por los pastores de la iglesia en un perfecto orden divino, en la unidad del Espíritu, y todos trabajamos para la gloria de Dios. Por supuesto, a ver,
esto no es tan sencillo. Nuestros primeros años, que eran un grupito pequeño, ustedes sabrán, éramos pocos, entonces nos tocaba prácticamente patearle córner y ir y cabecear también porque había pocos jugadores, entonces todos hacíamos todos, pero gracias a Dios, a medida que la iglesia, Dios va dando crecimiento, cada una persona se va encargando de las distintas áreas y todos trabajamos para la gloria del Señor. A ver, vamos a meternos un poquitito más, porque vamos a ver que el trabajo de los diáconos es un poquito más amplio de lo que la mayoría piensa. A ver, en esos días de Hechos 6, se estaba viviendo en esos días como un clima raro, digamos. ¿Por qué? Porque usted conoce la palabra, había disconformismo y había murmuración dentro de la iglesia. Y usted sabe lo que provoca las quejas y las murmuraciones dentro de la iglesia, ahora y antes y en cualquier momento. Las murmuraciones provocan muchas cosas horribles. Por eso la Biblia condena la murmuración. Y aquí en este tiempo había quejas de conformismo y murmuraciones dentro del pueblo de Dios. Seguramente pasaron unos cuantos días hasta que esas quejas, esas murmuraciones, llegaron a los oídos de los apóstoles. Entonces, los apóstoles tomaron una sabia decisión. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? La de levantar diáconos. ¿Para qué? Para que los diáconos se encarguen especialmente, de las necesidades que había dentro del pueblo, tanto física como material. Repito, los diáconos tenían que velar y estar atentos para que en caso de que haya necesidad física, material, hambre, frío, como ahora, o lo que sea, si hay gente necesitada, ¿quién tenía que encargarse de ese trabajo? ¿Los apóstoles? Los diáconos. Los diáconos entonces debían estar atentos. Si había alguna persona en necesidad, allí estaban los diáconos. Si había una familia pasando frío, allí estaban los diáconos. Debían entonces encargarse de las necesidades de los creyentes. Gálatas 6:10. Y eso es bíblico y en cierta medida eso es trabajo de todos, de toda la iglesia. Velar, de ayudar, pero muy especialmente los diáconos tienen que estar en ese tema. A ver, Gálatas 6:10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Sí? Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. A todos. Pero aclara Pablo, mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Esto es para todos. Todos los que estamos acá, todos tenemos que hacer bien según tengamos, según podamos, tenemos que hacer bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Pero especialmente lo que tienen que estar dedicados a esta labor en la iglesia son los diáconos. Nosotros aquí vemos en Hechos 6 que había queja, murmuración. Y de hecho la Biblia condena, está mal. Pero la situación era verdadera. Es decir, que había cosas que se le estaba yendo de las manos a los apóstoles. No podían estar en todos los temas. Entonces la situación era verdadera. Había hermanos dentro del pueblo que realmente la estaban pasando mal. Y ahí los diáconos tenían la responsabilidad de ser el brazo extendido de los apóstoles y de alguna manera llegar
para ayudar a las personas, orar a las personas, consolar a las personas, estar a su lado en sus momentos difíciles. Los diáconos tenían que estar allí para ayudar a esas personas que estaban en situaciones. Es decir, nosotros estamos viendo hoy que la misión de los diáconos es muy necesario dentro de la iglesia y muy importante. Por eso es que la iglesia crecía, se multiplicaban, pero los diáconos ayudaban a sostener el crecimiento, porque muchos ojos ven mucho más que 2, 4, 6, pero 40, 60 ojos ven mucho más y pueden ayudar y sostener a muchas más personas. ¿Me va siguiendo hasta ahí? ¿O usted por qué piensa usted que los requisitos de los apóstoles, las cualidades que tenían que tener los futuros diáconos, fue muy claro? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Por qué tenían que tener esas condiciones, esas cualidades, calificaciones o cualificaciones? ¿Por qué tenían que tener todo eso? Porque el trabajo que tenían que realizar era de suma importancia dentro de la iglesia del Señor. A ver, dijimos que diácono es servidor. O sea que los diáconos que iban a ser consagrados debían tener necesariamente, amados, don de servicio. Porque diácono y servidor, entonces sí o sí, los diáconos a consagrar debían tener don de servicio. Y escuche, porque esto es muy importante lo que usted va a escuchar hoy. Don de servicio. ¿Sabe lo que significa liderar? Servir. Don de servicio. Y liderar es servir. Por lo que vemos, los diáconos debían tener una mente de servicio, un corazón de servicio y una mente de servicio. ¿Y quiénes son los que tienen una mente de servicio? ¿Y quiénes son los que tienen un corazón de servicio? Los líderes. O sea que en definitiva, amados, los diáconos son líderes dentro de la iglesia, que están atentos, pendientes para con el pueblo de Dios, mirando, no esperando ser servidos. Escuchen bien los diáconos. No son gente que tienen que esperar ser servidos, o gente que está esperando ser atendidos. Son gente que están puestos en la iglesia para servir, no para ser servidos, ser atendidos. Es decir, gente madura. No, nadie me quiere, nadie me tiene en cuenta. Chiquilinadas que un diácono no debe tener. Un diácono debe ser maduro, está dispuesto a servir, mirando a ver en qué puede ayudar, mirando en qué puede colaborar, a quién le puedo asistir, a quién le puedo consolar, a quién le puedo ayudar, quién está pasando necesidad. Una mente de servicio, ese es el diácono. ¿Me explico o no? Prueba de que esta gente era madura y estaba ya ayudando. Cuando ellos fueron llamados para el servicio, ellos ya estaban trabajando, ya dieron muestra de un carácter maduro, ya estaban sirviendo, ya estaban trabajando. Prueba de esto es que los apóstoles no lo eligieron a los diáconos. ¿Sabe quién lo eligió a ellos? El pueblo.
El pueblo fue quien investigó, indagó, buscó dentro del pueblo a 7 personas que reunían características de servicio. Fue el pueblo que los trajo delante de los apóstoles. El pueblo fue el que investigó y que dio fe de que esas personas se destacaban, eran diferentes, tenían mente de servicio. Por eso es que fueron traídos delante de los apóstoles. ¿Para qué? Para que los apóstoles pongan la mano y aprueben y sean consagrados como diáconos de la iglesia. Los diáconos son gente que se tienen que destacar dentro de la iglesia. ¿Qué nos queda a nosotros? Amados, hoy tenemos tantos creyentes que todavía necesitan la lechita, debiendo ser maduros, debiendo ser maestros, debiendo ser enseñadores, debiendo estar ayudando, todavía están chillando por la lechita espiritual, cuando deberían ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, trabajando para Dios después de 10, 15, 20 años de servicio, todavía chiquilinada, gente grande con pañales, aleluya. Así la iglesia nunca va a crecer. Inmaduros en la fe. Nadie me atiende, que nadie me llama y que... Culto de enseñanza, glorias a Dios. El domingo voy a predicar diferente, pero este culto de enseñanza para obrero, palabra de Dios. La palabra no tiene que ser camuflada, debe ser predicada. Hay gente que tiene que crecer de una vez por todas y abandonar la pavada. Esos son los diáconos. Gente para servir, no esperando ser servido. Aleluyas. ¿Qué tenían que tener los diáconos? Según ellos, los apóstoles, buen testimonio. O que es lo mismo, buena reputación. Buena reputación dentro del pueblo. Ellos ya eran personas respetadas dentro del pueblo. Tenían buena reputación. Algunos dicen, ¿qué me importa lo que opinan los creyentes? ¿Qué opina el pastor? Sí, ¿qué importa? Tu testimonio es importante, tu reputación. Fuiste consagrado para Dios. Tenés que honrar tu ministerio, haciendo lo que tenés que hacer, asistiendo a los cultos, asistiendo a las enseñanzas, asistiendo a los departamentos, ayudando, siendo parte en la obra. Asumiste un compromiso delante de Dios, asumiste una responsabilidad. ¡Claro que importa! ¿Qué me importa? Lo que importa a Dios. Sí, vos nomás sabés. Buena reputación. Gente que se ganó el respeto. Se ganó el respeto. Esa gente se ganó el respeto. Se supo ganar el respeto. Uno debe, como enseñamos en las primeras clases de liderazgo, uno debe ganarse el respeto. Debe ganarse el cariño. Debe ganarse la confianza. La gente no va a respetar porque así nomás. Porque vos sos diaconita y sí, respetame, soy diácono. Ganaste el respeto, amado. Con buenas acciones, buenas decisiones, esfuerzo, sacrificio, consagración, santificación. Así se gana el respeto, se gana la confianza. Se gana el apoyo. Buena reputación, buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. La siguiente eran, ellos, según los apóstoles, búsquenme 7 varones llenos del Espíritu Santo. Los diáconos deben ser llenos del Espíritu Santo. No solamente gente que hable mucho en lenguas, sino que por sobre todas las cosas, lleno del Espíritu Santo, habla de que tengan los frutos del Espíritu o el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz.
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Gente que muestre el fruto no de la carne, sino el fruto del Espíritu en su vida. Lleno del Espíritu Santo y de sabiduría o de prudencia. Sabio, prudente. Sabio y prudente para hablar. Sabio y prudente para actuar. Sabio y prudente en las decisiones. Sabio y prudente en las situaciones difíciles. Cómo manejar en las situaciones personales, familiares, ministeriales. El creyente debe saber, el diácono maduro debe saber manejar las situaciones difíciles que a veces tiene que atravesar, repito, como persona, como familia o como ministerio. Prudente, sabio cuando habla. Imagínense, el diácono es una persona que está sirviendo, ¿sí o no? Y cuando uno sirve, ¿qué sucede? Lamentablemente, ¿sabe? Va a recibir críticas. Le criticaron a Jesús, a Pablo, ¿qué le queda a mí? A usted ni se imagina. No le criticaron a Jesús y a Pablo. ¿Qué te queda a vos, Marquito? ¿Qué me queda a mí? El que se pone a trabajar va a recibir críticas. Si a usted no le gusta recibir críticas, no haga nada, quédese pegado en la silla, caliente asiento, toda la vida hasta que se muera. Pero si usted hace algo, sepa algo, hay gente que siempre le va a criticar. Y ahí debe estar el diácono sabio, prudente, que no reacciona como un creyente carnal, queriendo pegarle a todo, queriendo hacer venganza. Sabe manejar las difíciles situaciones. Claro. Ahí está el sabio, prudente hombre de Dios, sabio, prudente mujer de Dios, que sabe manejar situaciones en la sabiduría que viene del Espíritu Santo. Aleluyas. Se da cuenta que es más importante, más amplio el trabajo del diaconado. Ser un líder dentro de la... Sin necesidad de que le nombremos nada. Veo que tenemos líder de esto, líder de niños, líder de pre... Usted es líder dentro de la iglesia sin que nadie le haya mencionado. A ser diácono, usted tiene una mente y está para ayudar, para ayudar, para ayudar, para ayudar. Para servir, para servir, para servir, para diaconar como Jesús. La Biblia nos habla en 1 Timoteo 3, 8 al 13. Ahí Pablo nos habla acerca de los requisitos que tenían que tener los diáconos. Varios requisitos. A ver, 1 Timoteo 3, 8 al 13. Glorias a Dios. ¿Cuánto pueden decir glorias a Dios? Aleluya. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Sean honestos, sinceros, veraces, ¿sí? Dignos, honestos, dignos de respeto, dignos. La siguiente dice, sin doblez. Sin doblez es de una sola palabra, que no cambian según las circunstancias. Ayer dije blanco, hoy digo gris y mañana ya digo negro. Cambié totalmente. Según quien está enfrente, según la situación, según la circunstancia, voy cambiando mi propia palabra. Sin doblez, de una sola palabra, que no cambia según las situaciones, según su conveniencia. De una sola palabra, se compromete y lo cumple. Se compromete y lo cumple, tiene una palabra. Dije que voy a estar a las 8. A las 8 voy a estar de palabra.
No 8:05, 8:10, ni 8:15. Como decían los antiguos, mi palabra es un documento. Yo dije que es a las 8 y es a las 8. Y en lo posible antes, por las dudas. De una sola palabra. Promete, lo cumple. Se compromete, lo hace. Sin doblez. No miente, ni tampoco se miente a sí mismo. Veraces. Que no te miente, pero no se miente al mismo tampoco. Porque a veces nos metimos a nosotros mismos queriendo aparentar lo que no somos, ¿verdad? Veraces, sin doblez, en todo los lugares la misma cosa, la misma persona. No acá una cosa y afuera otra cosa. Aquí una cosa y en la casa otra cosa. Aquí una cosa y en mi pieza otra cosa. ¡Wow! Sin doblez, auténtico, veraz, verdadero, sin fingimiento. ¿Qué más? Uy, acá este es un tema no dado a mucho vino. Yo quería evitar esto para... Quería pasarlo por alto nomás. Pero no puedo mirar para arriba, si no lo hablo yo, ¿quién lo va a hablar, no es cierto? Tengo que hablarlo, no le puedo esquivar. No dado a mucho vino. A ver, este es un tema, ¿por qué digo lo que digo? Porque es un tema controversial, donde hay diferentes puntos de vista. Según la misma palabra de Dios, hay diferentes puntos de vista. Para algunos, tomar un trago es pecado. Y para otros, el pecado está en emborracharse. ¿Sí o no? De hecho, yo tengo muchos amigos pastores a quienes o con quienes tenemos un gran respeto mutuo, un cariño mutuo. Y de ese grupo de pastores que tengo, hay muchos que piensan diferente. Unos que piensan lo primero que dije y otros que piensan lo segundo que digo. Los unos tienen referencias bíblicas que lo respaldan y los otros también tienen referencias bíblicas que lo respaldan. Y es muy difícil llegar a un punto de acuerdo y es muy difícil llegar a un punto en común. Pero vamos a tratar de hablar un poquito de la palabra de Dios, ¿sí? A ver, quiero comenzar diciendo que las bebidas alcohólicas de ahora no son las mismas que las de antes. El vino, por ejemplo, llevaba un proceso, un fermentado en forma natural, ¿sí? Era fermentado en forma natural. Que generalmente se le agregaba agua para tomar, pero aún así, tomando en abundancia, embriagaba. Si la persona, este vino del antiguo y del nuevo, la gente tomaba en abundancia, se embriagaba. No era como el de ahora en la actualidad, con un montón de cosas que le hacen y un montón de tipos de bebida y con mucho grado de alcohol, pero no obstante, al ser fermentado inclusive naturalmente, tiene alcohol. ¿Sí o no, Gastón, vos que sos erudito en el tema? ¿No querés venir a una clase acá? La Biblia ya nos habla sobre este tema de hace mucho. A ver, Levítico 10, 8 al 10,
Ya Dios se estableció en el Antiguo Testamento y nos vamos a Aarón y a los hijos de Aarón, como Dios ya estableció cosas dentro del servicio a Dios. Y ya en aquel entonces Él puso pautas claras. A ver qué dice. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Léelo de nuevo otra vez, el 9 y el 10. El 8 al 10, 8 al 10. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Estatuto perpetuo, ¿qué es lo que estableció como perpetuidad? De que los sacerdotes, o sumos sacerdotes, porque Aarón era sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote consagrado en el desierto, sus hijos que seguirían después de él, nunca, desde ahí en adelante, antes de ir a ministrar en las cosas santas de Dios, debían tomar ni vino ni sidra. No debían tomar ni vino ni sidra antes de ir a ministrar en las cosas santas de Dios. Debían estar limpios, purificados. ¿Por qué? Para saber discernir entre lo santo, lo inmundo. De saber discernir, por supuesto, estar sobrios en sus juicios cabales para la administración en las cosas santas de Dios. A ver, ya en el Nuevo Testamento nosotros le vemos a Jesús en Juan 2, en las bodas de Caná. El agua hizo que se convierta en vino. ¡Oh! Pero podemos decir un poquito más allá todavía. Vamos a la palabra. Mateo 11, 18 y 19. Fíjese lo que dice Jesús. Mateo 11, 18 y 19. Mateo 11, 18 y 19. Porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Y qué me dicen de esto? Veo la cara así, podemos tomar, ¿eh? Le estoy viendo la cara a ustedes, ¿eh? Sin vergüenza. A ver, yo puedo interpretar que Jesús está hablando acerca de críticas que los religiosos, por sobre todas las cosas, hacían sobre Jesús. A ver, con toda honestidad, yo no me imagino a Jesús en una comilona, chupeteando grande, fumando y jugando al truco. No me lo imagino. Ese no es el Jesús que yo conozco. Todo lo que Él hacía, lo hacía por voluntad del Padre. Todo lo que Él hacía, cada palabra era por voluntad de Dios. Cada paso que daba era por la voluntad de Dios. Cada movimiento que hacía lo hacía con un propósito. No desperdiciaba su tiempo. Él sabía que tenía poco tiempo y cada paso que hacía lo hacía con un propósito. Y siempre la mente de Jesús era la salvación de las almas. Lo que yo llego a entender acá es que Jesús no se está enfocando en la comida y en la bebida, sino lo que se está enfocando es que los judíos en ese entonces
trataron de endemoniar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, amados, vivía una vida solitaria, vivía en los montes, no se juntaba con nadie, vestía diferente, comía diferente, una vida consagrada, aislada de todos. Pero sin embargo ellos decían, demonios tiene. Y ahora viene el Hijo del Hombre, que sí come con ustedes, se juntan con los pecadores, predica la palabra abiertamente en grupos pequeños y en grupos grandes, y ustedes también hablan de Él y no lo reciben. Lo que está hablando es que lo uno o lo otro, ellos lo rechazaban igual, poniendo excusas para no hacer la voluntad de Dios. Yo entiendo que Jesús está hablando, no hablando específicamente lo que nosotros hablamos hoy de comida o de bebida, sino lo que Jesús está hablando de que ni al uno que era de una forma, ni a él que era de otra forma totalmente diferente, tampoco lo aceptaban. No se conformaban, no lo aceptaban, no lo recibían. ¿Por qué? Porque no era ni Juan, no era Jesús, era el corazón duro de ellos que no querían recibir la palabra de Dios. De eso está hablando. O si no, si yo tengo que pensar lo que dije, tengo que agarrar la Biblia y dedicarme a otra cosa, y ustedes también. ¿O vos te imaginabas, Marco, Jesús chupeteando ahí, jugando al truco, fumando con los publicanos y los pecadores? Y yo no me imagino eso. Yo no me imagino eso, sinceramente. ¡Qué aleluyas! El vino en aquel entonces se usaba para consumo, para bebida, pero también inclusive se usaba para medicina. Por eso digo que no era lo mismo que ahora. Si usted se toma un whisky hoy, te quema, pero hasta el tacará, como dicen los viejos. Pero en aquel entonces se usaba inclusive hasta como medicina. Vamos a ver, 1 Corintios 5:23, a ver, para leer un poco la palabra de Dios nada más. Por ahí le podía pasar por alto y mencionar lo que dice, pero vamos a leerlo, vamos a leerlo. Primera 5 de Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Evidentemente Timoteo tenía graves problemas estomacales. Parece que hay varios que tienen problemas estomacales acá también, ¿eh? Dice que es bueno para la digestión. Ah. Martín, nunca te vi atento a una prédica, ¿eh? Así como ahora sí está, absorbiendo todo, ¿eh? A ver, ¿puedo tomar o no puedo tomar? ¿Cómo es el tema? ¿Cómo es el dato? Después de un pescado es... A ver, yo creo algunas cosas, inclusive por cuestiones lógicas. Repito, el vino o la bebida de ahora no es lo mismo de lo que era antes. Y hasta por cuestiones lógicas, nosotros podemos sacar deducciones. Usted sabe que una de las principales causas de muertes de jóvenes y adolescentes son accidentes de tránsito por causa de alcohol en el volante. Tal vez a usted también, pero a mí me ha tocado muy de cerca ver lo que hace el alcohol. Me ha tocado muy de cerca ver cómo daña, cómo destruye personas, matrimonios, familias. El alcohol destruye, mata.
daña. Usted también seguramente tiene algún familiar, o si es pastor o líder, le ha tocado ministrar a personas como me ha tocado a mí, y con tristeza ver el estado en que llegan las personas a causa del alcohol. Y acá hay personas que están acá y allá, que han salido del alcohol y que saben lo dañoso que es eso. Proverbios, capítulo 23, versículo 29 al 35. Salomón habla acerca del mal que hace la bebida, el daño que produce. Proverbio 23, 29 al 35. Porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el padre del justo. Y Proverbio 23, ¿está leyendo? ¿Sí? 23, 29. ¿Para quién será el ay? Ahí está. ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Para los que se detienen mucho en el vino? ¿Para los que van buscando la mistura? No mires al vino cuando rojea. Escucha, no mires al vino, dice Salomón, cuando rojea. Aquellos que son tentados, no mires al vino. ¡No mires! Vista derecha, vista izquierda, no mires. Dale, vamos. Cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Seguí, hasta el 35. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Es pavada, sí. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta de un mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Totalmente adormecido, sí. Me azotaron, mas no lo sentí. Cuando despertare, aún lo volveré a buscar. Cuando despertare, aún volveré a buscar. Atado. Empieza como algo suave, pero te destruye. Por eso no mires. Es algo hasta lógico. Pero aparte no solamente que nos puede dañar a nosotros, nosotros podemos ser de tropiezo para otros. Y ese es un grave pecado condenado por la palabra de Dios. Ser de tropiezo es horrible. Jesús lo dijo. Ya quiero decir esto. Yo no quisiera ser de tropiezo para mi familia, ni para nadie. Usted no quisiera ser de tropiezo para su familia, ni para nadie. O no debería quererse de tropiezo. Vamos a la palabra Mateo 18:7. Mateo, Marcos y Lucas hablan sobre este tema del tropiezo. Mateo 18:7. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo.
Vamos Marcos 9 y 42. Marcos 9 y 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Antes de ser tropiezo para alguno de estos pequeñitos, mejor atate una cuerda en el cuello, una piedra, mar. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Jesús. Yo he tomado una decisión. Yo no seré tropiezo para mi familia, ni tropiezo para nadie. En el tiempo de Pablo había un tema que era muy similar a este. Vio que también que algunos decían sí, no, como ahora, sí, no. En aquel entonces había un tema que era parecido a este, que era el de la comida o de las viandas. Porque antes la mayoría de las carnicerías, antes de vender al público, eran ofrecidas a ídolos. Y entonces había gente que pensaba que comer esas comidas, esa carne, esa vianda, era pecado. Sin embargo, para otros no lo era. Unos podían comer con libertad y otros no. Pablo era uno de esos que él podía comer con libertad. A él la conciencia no le acusaba. Para él el ídolo nada es, pero vamos a leerlo. 1 Corintios 8, 4 al 13. 1 Corintios 8, 4 al 13. Fíjese lo que él toma una decisión, Pablo. Toma una decisión, fíjese. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya alguno que se llame dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. A ver, aquí, Pablo está diciendo, sabemos que un ídolo nada es en el mundo. Si fueron ofrecidos a ídolos, Pablo dice, ídolo significa nada, y un ídolo nada es en el mundo. A ver, versículo 7. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, Hay gente que había salido de esto. Hay gente que había salido de esto y si tiene que volver a participar de esto, como los que salieron del alcohol, por ejemplo, y volver a tomar, ¿saben lo que es el poder destructivo? Entonces, a ver, de eso está hablando, a ver. pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que, Léelo con claridad y en alta voz el versículo 9. pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Sí. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Aquel que es débil, a ver, en algún sentido, a ver, yo me pongo me siento a tomar un vasito, a ver, ¿te puedo mencionar Torres? No hay problema, él cuenta el testimonio, él era alcohólico. Y de pronto yo le invito a mi casa y vamos a tomar, ¿qué te parece? Un vinito. Y empezamos con una copa y Carlos se toma una más buena.
yo me tomé sí un vasito. Tropiezo. Claro, porque a ver, si ahora, por ejemplo, yo digo, sí, se puede, y dale gas. Ah, se puede. Oh, toc, 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 toc. ¿No será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Ah, se puede, pero bueno, sí, mándase. Y eso también es pecado. Vamos, Macalito, versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el Se hermano perderá, escuche, se perderá, sí. débil. Se perderá el hermano débil por quien Cristo Oh, murió. Jesús. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No sé si usted me entiende. Pablo, él no tenía problema, él no le acusaba la conciencia, un ídolo no es nada, pero sabía que había gente que era débil en la fe, débil que era de escándalo, o gente que se escandalizaba. Entonces Pablo, por más que para él no era pecado, dice, por causa de mi hermano, a ver, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. No por él, por mi hermano, para no ser tropiezo para mi hermano. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 14, tiene por título Los débiles de la fe, en la fe. Vamos del 14 en adelante. 14 al 23. Recibid, Yo sé yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. ¿Escuchó eso? No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si hay algo que no es para edificación, no lo hagamos. Imagínense yo en mi red social, a ver, ¿qué marca puede ser el Gastón? ¿Eh? Un Balbo, una copa, Balbo, mi red social, acá disfrutando, tranqui. ¿Eso sirve para edificación? Si yo quiero fama y yo quiero popularidad en la obra social, en la obra social, nada que, en la red social, o sea, mi cabeza está con eso. Ya, ¿sabe qué? Yo pongo eso, te puedo asegurar que 200.000 comentarios de a favor, en contra, famoso Dardo Lugones. Entonces, así que sigamos lo que contribuye a la paz.
y a la mutua edificación. Si hay algo que no es para edificación, no lo hagas. Vamos, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. O con lo que toma. Sí. Bueno es no comer carne ni beber vino. Decilo otra vez ahí a fuerte. Bueno es no comer carne ni beber vino. Decilo otra vez. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o debilita. Sí. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Yo digo, por razones lógicas, la respuesta es no. Hay mucha gente sufriendo, muchas familias sufriendo, muchos hijos sufriendo a causa del alcohol, de las drogas, destruyen. No. Para no ser tropiezo a nadie, no. Y si tomas y tu conciencia te acusa, no lo hagas igual. Estás pecando. Si tu conciencia te acusa y tomas, es pecado. O sea, yo, mi humilde opinión como hombre de Dios, la respuesta es muy fácil. No. No. Muchos empezaron. ¿Escuchaste vos el testimonio de Betancourt, por ejemplo? ¿Te acordás de Betancourt allá? Empezó con un cigarro, era un médico destacado. La Toco habrá escuchado, a ver los viejos allá, el testimonio de Betancourt. Era un médico que estaba a punto de recibirse con las mejores calificaciones y de pronto fue a un lugar y le convidaron un cigarrillo, marihuana, no sé lo que tenía, no me acuerdo más, pero algo de droga era, y terminó sumergido en lo peor a causa de un cigarro. Yo creo que nosotros como hombres de Dios no nos cuesta nada. Yo he tomado una decisión y dije, no, yo no voy a... Porque a lo mejor yo puedo tomar una copa, pero mi hija va a tomar una Juana capaz después. No. Yo no voy a ser motivo. Yo no voy a ser motivo. No voy a ser tropiezo. Y lo mismo debemos pensar. Porque a lo mejor usted, papá, mamá, usted sí puede, pero acuérdese que sus hijos le están viendo. Sus hijos lo están observando, no solamente lo que usted habla, lo que usted hace. A lo mejor usted no, pero su hijo termina siendo un borracho. Que el Señor nos ayude, amados. ¿Sabe? Yo llegué a aborrecer estas cosas. Y sobre todo en los últimos tiempos, porque he visto tantas cosas horribles, amados, que, ¡ay! Que me agarró una cosa acá por dentro. Y es horrible. No importa el título que tenga, es horrible. Y no quiero hablar más que eso. Sigamos. Güey, ¿la hora qué es? Mi Dios, hablamos casi todo del vino nomás. Nunca prediqué con tanta atención del pueblo.
Voy a respetar los horarios, vamos a seguir otro día tal vez. No codicioso de ganancia deshonesta. Vamos a terminar con esto porque después lo otro ya es pertinente, que guarda el misterio de la fe. A ver, ¿puedo seguir 10 minutos más? ¿Me aguantan o no? Porque también es importante esto que voy a decir porque ya tengo cortito y ya para hacer otro martes no lo voy a hacer. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de... estamos hablando de los diáconos, ¿eh? No dado a mucho vino, ¿verdad, Gastón? Los diáconos. Y ahora, no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Qué está hablando acá? De negocios turbios, negocios ilícitos. No codicioso de ganancias deshonestas. Dinero rápido, dinero fácil. No codicioso de ganancias deshonestas. Ahí entra el amor al dinero, el quinelero, el loterero. Dinero fácil. Una vuelta estando en Azul, iba con un pastor y él manejaba el auto y de pronto íbamos hablando, conversando. ¿Tú qué estaciona? Veo que baja. Quinela. Y yo así no entendía nada. Era joven en aquel entonces. Todavía lo soy. Y yo sorprendido. Y sube y sabe que me vio mi cara. ¿Y qué? Hay que sacarle el dinero al diablo, dice. ¿En serio te digo? Sí. Fíjate que gana el mundano, gasta en prostíbulo, gasta en bebida, y yo voy a gastar en la obra de Dios. Y doy el diezmo y todo. Primera de Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, Caen en tentación y lazo, lo que quieren enriquecerse así rápido, fácil, sí. y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Hunden a los hombres en perdición, en destrucción. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Empieza con un juego, después termina como una adicción al juego. Ludopatía puede ser. No puede controlar el impulso de apostar. Tiene que apostar el tipo. Y el número 14 y el número 25 y la tiene re clara. No sabe ni un capítulo de la Biblia, pero sabe todos los números de la quiniela. El 14 el borracho, ¿no? ¿Sí o no? Ese sí, porque en mi trabajo siempre hablaban de eso. 48 el muerto. Acá, ahí. Pero eso era antes, era antes. La vieja vida que ya... ¿Se acuerda todavía? ¿Qué dice Salmo 23:2? No puede. Yo conozco gente atada a los juegos, que también es una adicción. No puede el impulso a los juegos, al apostar. Le robaba al padre, a la madre, le robaba las cosas en la casa. Conocí familias enteras atadas al juego. Trabajaban todos y vivían en una miseria porque estaba toda la familia atada al juego. Llevan a la muerte, llevan a la destrucción. Así que no debe ser quinelero el diácono. Aleluya. Negocios turbios, negocios ilícitos. Aleluyas, gloria a Dios. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. No hay nada más lindo que servir a Dios con limpia conciencia. Se han puesto a prueba primero. ¿Quiénes son los colaboradores? Hay varios colaboradores. Levanten la mano los colaboradores. ¿Colaboradores? ¿Hay alguno acá o no? Acá, uno. ¿Un solo colaborador en culto de enseñanza? Sacaría, a ver, allá, acá.
Si viera vos cómo levantaste la mano, Alejandro, así. ¿Ustedes no son colaboradores? Bueno, un colaborador es un diácono a prueba. ¿Por qué? Porque los diáconos se han puesto a prueba primero. Puesto a prueba primero. O sea, un tiempo prudencial. El colaborador debe estar en observación, primeramente en observación, y se califica ahí ser consagrado al diaconado. A veces cometemos el error, y vamos a apartarle de diaconado, entonces por ahí le estimulamos, le animamos a que haga algo, y es un error. Para ser apartado del diaconado ya tiene que estar dando frutos, ya tiene que ser maduro, un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo, sabio. Es un error, vamos a apartarlo para que a ver si se motiva el hermanito. Error. Ya tiene que tener fruto antes de ser apartado. Y lo que se está haciendo es reconociendo lo que ya está haciendo delante de la presencia de Dios. En definitiva, no tiene que ser un neófito, ya tiene que tener cierta experiencia. A ver, marido de una sola mujer. Bueno, creo que no hay mucho por decir, creo que todos son marido de una sola mujer, ¿no es cierto? Un matrimonio ejemplar, un hombre que se dedique a ella, que le ame a su esposa, porque si no se importa por su esposa, ¿qué se va a importar por la iglesia? Si no le ama a su esposa, ¿qué va a amar al prójimo? ¿Qué va a amar a los creyentes si no le ama y no sabe demostrarle amor ni siquiera a su propia esposa? Tiene que ser un matrimonio ejemplar. ¡Woo! A ver, y hasta acá llego. Que gobierne bien sus hijos y sus casas. Que gobierne bien sus hijos y sus casas. Los diáconos. Que gobierne bien sus hijos y sus casas. Gobernar es administrar, dirigir, cuidar, con sabiduría, siendo ejemplo para su propia familia. ¿Qué más? Siendo amado y respetado por lo de su propia casa, por su integridad, por su veracidad, por su conducta intachable, respetado primeramente por lo de su casa. ¿Sí? Y otra vez digo lo que ya dije varias veces. El ministerio de los diáconos comienza en casa. Mi ministerio comienza en casa. Su ministerio comienza en la casa. Y el ministerio de todos los que estamos acá comienza en la casa. Primera de Timoteo, y con esto cierro, 5:8. Primera de Timoteo 5:8. Primero, nuestra casa, amados. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A ver, tengo acá otra versión. Traducción, nueva traducción viviente. Pues, quien no se preocupa de los suyos y sobre todo de los de su propia familia, ha negado la fe y es peor que los que no creen. Terrible. Primero la casa, amados. Primero la casa. Póngase de pie, por favor. Quedó algunos puntos, pero creo que con esto ya hemos adquirido un poco de conocimiento. Glorias a Dios. Gracias, Isaías. Gracias, Carlitos. Aleluyas. Glorias a Dios. Y quiero terminar diciendo lo que dije al principio. La iglesia primitiva creció, no solamente como fruto del trabajo de los apóstoles, de hecho lo hicieron bien, sino también como fruto del trabajo de los diáconos, que de hecho los diáconos lo hicieron bien. A veces queremos comenzar con micrófonos. Hay mucha gente que quiere comenzar en el púlpito, comenzar con la limpieza, amado, con la construcción, con el baño. Aquí nosotros vemos ejemplos que hicieron sirviendo a las mesas, estando con la gente, aconsejando, ayudando, en el silencio. Comenzaron así. Y de pronto le vemos a Esteban predicando como un gran hombre de Dios. Y después le vemos al diácono Felipe, que había sido consagrado, le vemos después revolucionando la ciudad de Samaria. Un gran avivamiento en Samaria por Felipe. Pero comenzó en lo poco, comenzó siendo fiel en lo pequeño, limpiando, sirviendo a las mesas, cuidando a las viudas, haciendo un trabajo silencioso. Y de pronto se ganó confianza para con el pueblo, se ganó confianza para con Dios. Dios le llenó de su unción y de pronto le vemos a Felipe siendo usado poderosamente en las manos de Dios. ¿Sí? Ser fiel en lo poco se lo decía a la gente.
Si es fiel en lo poco, para que Dios te ponga en lo mucho. David comenzó cuidando las pocas ovejas de su padre, que ni siquiera eran suyas, pero era fiel, estaba dispuesto a dar la vida por esas ovejas. Llegó a ser el rey de Israel. Dios está viendo. Pelea por eso poco que tenés, esa responsabilidad que tenés, ese compromiso que asumiste. Estate dispuesto a dar la vida si es necesario por esa persona, 2 personas, 5 personas. Y Dios está viendo. Y Dios confiará cosas mayores en ti. Den un fuerte aplauso a la palabra de Dios, por favor.